¿Qué tal, muchachos? Para mostrarles la segunda parte del ejercicio, vamos a ver lo que se debe de hacer una vez después de haber terminado la, la tabla de covarianza. Decíamos que una vez que ustedes comparan la, el estadístico de prueba con un 5% de error, donde en la tabla de F ustedes determinan que el estadístico de prueba tiene un 3.49, lo cual es mayor que F de 0, que es 9.42. Esto nos ayuda a determinar que tenemos que rechazar H0. Y recuerden bien qué significa rechazar H0. Significa que al menos uno de los tratamientos que tú estás probando es diferente de los demás. Ahora, hasta este momento lo que hemos visto es que estadísticamente hablando con un 95% de error, sabemos que uno de los tratamientos es diferente. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio en donde vamos a seguir eh, produciendo algunas herramientas que nos van a ayudar en el diagnóstico. Primero, para poder iniciar el diagnóstico, vamos a continuar con nuestro ejercicio en donde lo habíamos dejado anteriormente. Y vamos a ver que una vez que ustedes ya producieron la tabla de ANOVA, vamos a seguir con el ejercicio en donde vamos ahora a determinar cuál es el estadístico de prueba para un ejercicio que nos dice que es el 95% de confiabilidad. Tenemos que ya calculamos f de 0 y tenemos aquí que calcular f de 0 es el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. ¿Sí? Y como en la tabla nos decía, este resultado, ¿sí?, nos dio como 9 y algo, ¿no? Una vez que tenemos esto, podemos nosotros hacer una segunda parte donde vamos a graficar eh, en barras, vamos a graficar la distribución de cada uno de los datos que tenemos en nuestra tabla. Posteriormente vamos a hacer unas condicionales en donde vamos a hacer unas pruebas hipotéticas y vamos a fabricar una hipótesis nula para cada una de las diferentes combinaciones que nos puede presentar cada uno de los tratamientos. Y en este caso tenemos que calcular en base a una ecuación que se llama LSD, el estadístico que nos va a permitir a nosotros comparar las diferencias que puede haber entre un tratamiento y otro. Para ver esta ecuación de LSD vamos a regresar a nuestro libro de Gutiérrez, en donde vamos a observar que hay algunas herramientas que nos van a permitir a nosotros conocer esas diferencias entre cada uno de los tratamientos. Y en este caso tenemos el ejemplo de el método LCD, que es la diferencia mínima significativa. En la diferencia mínima significativa nos vamos a ver en la necesidad de probar si H0 es o no es diferente entre los tratamientos. Esto ayudados de la cuadro de ANOVA. Aquí tenemos una vez más que H0 para el caso de cada uno de los tratamientos es distinguida entre la comparación de la media de uno de los tratamientos en relación a la media de otros tratamientos. Mientras que la hipótesis alternativa nos dirá que esos dos tratamientos comparados son diferentes. Para el caso de esta ecuación, nosotros tenemos que aplicar una diferencia entre uno de los tratamientos y el otro tratamiento. Si la diferencia es mayor que el estadístico de prueba, que es el cálculo de LSD, nosotros vamos a rechazar o aceptar H0. Para cual el ejercicio aquí nos dice que en base a esta ecuación nosotros podemos determinar el valor de LSD y hacer el comparativo entre cada una de las diferentes medidas que tiene cada uno de los tratamientos. Para el caso del ejercicio donde estamos nosotros trabajando, el ejemplo 3.4 nos va a permitir a nosotros fabricar una hipótesis nula para cada uno de los comparativos de los tratamientos. En este caso sería el tratamiento A contra el B, el A contra el C, el A contra el D. Luego el B contra el C, el B contra el D y el C contra el D. ¿Sí? Cada uno tiene su hipótesis alternativa en la cual el decir que primero son iguales, la hipótesis alternativa nos diría que en realidad son diferentes. Entonces vamos a probar cada una de esas hipótesis dentro de nuestro programa y vamos a determinar el valor del SD, para lo cual tenemos el siguiente parte. De principio, lo que voy a hacer ahorita es correr todo el ejercicio. Recuerden que yo, y en este caso yo ya corrí parte del ejercicio, lo voy a correr todo en este caso y vamos a ver qué sucede. Vamos a cambiar de folder, vamos a grabar, vamos a correr.
Aquí me está pidiendo el programa que le dé el valor de la tabla de Fisher. El valor de la tabla de Fisher habíamos dicho que es 3.4 y algo, ¿no? 3.49. Le ponemos Enter y seguimos esperando. Aquí me está preguntando otra vez el tabla de Fisher 3.49. ¿Sí? Y ya me da los resultados. Vemos que aquí aquí hay varias cositas que nos está dando el resultado. Entonces vemos aquí, vamos a analizar una vez más los resultados de la tabla. Nos dice, primeramente vamos a revisar las gráficas que generamos. En este caso es una gráfica y fue reemplazada la gráfica. Bueno, se generaron dos gráficas, pero una de ellas fue reemplazada. Algo pasó aquí. Bueno, veíamos que en la primera vez que corrimos el programa, nosotros estuvimos generando algunas gráficas. La primera gráfica fue la diferencia de las medidas de los tratamientos comparada contra la media general y nos dio la tendencia de cada uno de los tratamientos comparada con la media general. Esa fue una primera gráfica. Vamos a tratar de ver esa primera gráfica aquí para que ustedes observen lo que esa primera gráfica hace. Aquí ven que esta primera gráfica que se generó nos da esas tendencias que tenemos en cada uno de los tratamientos. Aquí cada punto representa el tratamiento A, aquí el B, el C y el D. Y vemos que esta es la tendencia general, mientras que nosotros estamos buscando tratamientos que nos den menos tiempo en el proceso de ensamblado. Nosotros aquí estamos observando que posiblemente el tratamiento A y el B sean dos buenas opciones. Vamos a cerrar esta. Y ya habíamos visto cómo se genera el cuadro de ANOVA. También vimos aquí en el siguiente bloque del script, vamos a aplicar un método que se llama LSD, como viene explicado en la libre Gutiérrez, en donde vamos a hacer un comparativo entre cada uno de los tratamientos basados en un estadístico de prueba que el 95% de confiabilidad y obteniendo el valor de la tabla de F de Fisher. Para el caso de este programa, aquí vemos que estamos calculando, aquí en esta sección, estamos calculando F de 0, ¿sí? Y aquí en F de tablas vamos a hacer la pregunta de cuál sería el estadístico de prueba para el caso de la distribución de F de Fisher a un 95% de confiabilidad, que ya decíamos que era igual a 3.49. Entonces este valor se lo vamos a teclear. También aquí vamos a iniciar en esta parte que está aquí unas condicionales. Vamos a ver qué significa esta condicional. Quisiera que observen bien esta primera parte. Nos va a decir que si f de 0, f calculada, es mayor a la f de tablas obtenida de la f de Fisher, vamos a decir si esto es verdad, si es mayor, vamos a rechazar H0. ¿Sí? Si no, entonces vamos a aceptar H0. Entonces aquí vamos a terminar el condicional y nos va a dar aquí el resultado en base a este comparativo y nos va a decir que en el cuadro de ANOVA, si el estadístico de prueba es mayor, ¿sí? Si el estadístico de prueba es mayor, vamos a rechazar H0. Perdón, si el F de 0 es mayor al estadístico de prueba, vamos a rechazar H0. Si no es así, vamos a aceptar H0. ¿Sí? Aquí ya estamos nosotros evaluando el primer comparativo y nos está diciendo aquí ya un resultado que puede terminar en un dictamen para nosotros resolver. En el siguiente cuadro, que es una generación de un gráfico de barras para evaluar el tratamiento, vamos a generar una gráfica de cajas. En la gráfica de cajas nosotros voy a borrar esta parte de la figura, vamos a generar un gráfico, lo vamos a correr ahorita para que ustedes observen de qué se trata. Aquí está el gráfico de cajas. En este gráfico de cajas nosotros vamos a ver la distribución en cuanto al tiempo de cada uno de los tratamientos. Aquí la parte azul es donde se observan
más del 90% de las observaciones en cuanto al tiempo. La línea roja representa la media y las líneas rayitas representan el mínimo y los máximos de cada uno de los tiempos del tratamiento. Tenemos aquí el tratamiento A, el B, el C y el D. Y vamos a ver aquí la sobrelape de cada una de estas barras, que es la que nos va a representar a nosotros qué tanto se pueden estar diferenciando unas de las otras. Aquí podemos ver que existen diferencias claras, pero no hemos podido compararlas unas entre las otras. Entonces vamos a hacer el comparativo entre tratamiento A con el B, A con el C y A con el D. Igual el C con el B con el C y el B con el D. Luego vamos a hacer el C con el D. ¿Sí? Vamos a comparar entre ellos y vamos a hacer un dictamen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros en el siguiente cuadro, ya que hicimos nuestra gráfica de cajas y vimos cómo se están distribuyendo los datos, aquí nosotros vamos a hacer una determinación de las diferencias de tratamiento basados en el método LSD. Y para calcular el LSD aquí tenemos la ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar, que es la que viene en el libro, donde vamos a utilizar el total de datos menos el número de tratamientos. ¿Sí? Lo vamos a dividir entre el número de repeticiones. Y aquí vamos a agarrar la suma de cuadrados del error multiplicado por 2. Y a esto le vamos a sacar, todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? Esto lo vamos a multiplicar por el estadístico de tablas, el F de tablas. Y vamos a almacenar el valor de LSD. El valor de LSD es un dato que vamos a necesitar para comparar cada una de las diferencias de las medias de cada tratamiento. Aquí vamos a generar diferentes variables en donde vamos a comparar las medias del tratamiento 1 con el 2, la media del tratamiento 1 con el 3, 1 con el 4, 2 con el 3, 2 con el 4. ¿Sí? Aquí me faltó poner trat, el tratamiento del tras 3 con el 4. ¿Sí? Este es el último que me faltó. Vamos a ver si no hay algunas cosas que hay que cambiar. 1, 1, 1, 2, 1, 3, el 1, 4, 1, 2, 1, 4. ¿Sí? Parece que todo está bien. Entonces aquí de nuevo, ya que declaramos estas variables, aquí en la siguiente parte estamos poniendo una condicional. En la condicional nos está permitiendo a nosotros comparar la variable de la diferencia de tratamientos entre 1 y 2 si es menor que el LSD. Si la condicional se cumple, aquí le vamos a poner que es no significativa. Quiere decir que si LSD es menos que la diferencia de tratamientos, quiere decir que la diferencia no es significativa. ¿Sí? Mientras tanto, si se cumpliera, quiere decir que es significativa. Entonces, vamos a hacer este comparativo entre if, else, and. Esta sección que está aquí, la hacemos 6 veces para cada una de las diferentes comparaciones de tratamientos y vamos a determinar que la variable DSI 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sean o no significativas en cuanto a la diferencia entre tratamientos. ¿Sí? Al final vamos a organizar una tabla que se va a llamar tab LSD, y esta tab LSD vamos a organizar nuestros datos y vamos a determinar si la diferencia entre cada una de esas, la diferencia es significativa o no significativa, lo cual nos va a dar el resultado final. Vamos a correr esta última parte del programa y vamos a ver la tabla, que es lo que nos dice. ¿Sí? Viendo aquí lo que está en la tabla de LSD, tenemos la hipótesis nula y tenemos la hipótesis alternativa. Sabemos aquí el tratamiento A y B, no hay diferencia significativa. Vamos a ver qué nos dice el gráfico en cuanto a la tabla de barras. Lo vamos a graficar otra vez porque parece que se nos borró. Vamos, aquí está, y nos vamos a decir aquí otra vez más, la gráfico de barra nos está diciendo que el valor de A y B, que este es A y B, no hay diferencia significativa. Hay bastante sobrelape entre los datos que se presentan en cada uno de los procesos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con A y C. A y C, aquí nos dice que sí hay una diferencia significativa entre estos dos. Y vemos cómo el sobrelape rara vez se ve, no se ve en realidad. Y hay una diferencia significativa entre estos dos. Vamos a ver entre A y D. A y D nos dice que sí hay, no hay diferencia significativa. No podemos discriminar entre estos dos con la confiabilidad que estamos usando. Vamos a ver entre B y C. B y C. B y C nos dice que sí hay una diferencia significativa. Entre este y este sí hay una diferencia significativa. Vamos a ver entre B y D.
B y D. No, no hay diferencia significativa. Vas a ver C y D. C y D, no, tampoco, no hay diferencia significativa. Quiere decir que aquí los dos primeros tratamientos que nos están marcando que hay una diferencia importante vendría siendo entre A y C y entre C y B. C y B. ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Este y este, y este y este. Sin embargo, entre este y este no hay diferencia significativa. Quiere decir que no podemos decir que estos dos tratamientos hay una discriminación entre ellos dos. Podemos decir que hay diferencia entre estos dos, más no entre estos dos. Entonces, un dictamen va a ser basado en los resultados que estos dos barras nos están haciendo. ¿Sí? Entonces, les mandaré estos resultados para que lo analicen. Aquí tienen el código que hay que hacer. ¿Sí? Les pido que lo construyan y yo les estaré mandando el ejercicio que tienen que hacer para el caso del ejercicio que tenemos que hacer como examen el día de mañana.